boa tarde. Eu também quis dar as minhas felicitações a toda a gente que criado esta atmosfera de colaboração. E peço desculpas porque não temos tradução e o meu portunhol não dá para fazer a minha introdução em português, faço em espanhol. Peço desculpas outra vez. Seguramente una de las palabras que más he utilizado en estos últimos años en referencia a asuntos culturales y artísticos es visibilidad. Vivimos un periodo en el que no basta con generar propuestas, de la naturaleza que sean, para su visibilidad es necesario desarrollar estrategias que la garanticen. Este concepto parece dirigirnos inmediatamente a las famosas redes de comunicación, la comunicación global como instrumento de circulación de ideas, propuestas y todo tipo de información de calidad o de basura o de todo orden. El resultado es un ruido global, una suerte de selva, de foresta de contenidos en la que es complicado identificar lo que nos resulta útil. De manera que, además de planificar soportes propios para la difusión de nuestras propuestas, parece necesario reflexionar sobre qué otros elementos pueden actuar de filtros cualitativos para diferenciarlas y hacerlas eficaces. No pienso que nadie tenga fórmulas mágicas que funcionen en todos los ámbitos, por lo que, una vez más, hay que hablar de la necesidad de hacer contextualizaciones socioeconómicas, culturales y políticas. Digo que no tengo la fórmula y casi siempre que llego a este punto cito a uno de los miembros de No Foto, que en un trabajo suyo, Paco Gómez, habla de que existen muy pocas ideas en el mundo y tenemos que compartirlas entre todos. Me parece una de estas frases geniales. Nunca me acuerdo de preguntarle a Paco quién es el autor de la frase, pero como bien dice la frase, yo también la comparto, ¿no? Antes de empezar precisamente con estos filtros que, en mi opinión, pueden ser útiles para hacer visibles nuestras propuestas, pues me gustaría hacer algunos comentarios sobre lo escuchado en estos encuentros, que, como suele suceder en congresos de este tipo, pues algunas de las cosas más interesantes o de las más críticas se escuchan fuera de la sala. Y me parece interesante recoger algunas de estas opiniones, aun a riesgo de generar controversia o precisamente para ello, si queréis, para hablarlo después. Y fundamentalmente me gustaría, más que aportar respuestas, plantear preguntas y generar reflexión. Reconozco que desde las primeras intervenciones de los colectivos me ha venido a la cabeza, o me vino a la cabeza, un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges, que creo que se llama Pierre Bonnard, autor del Quijote, cito de memoria. El argumento que desarrolla Borges se estructura, como es habitual en él o en muchos de sus relatos, en forma de bucle, y viene a decir o habla de un experto en literatura cuya tesis mantenía que el Quijote adolecía de flagrantes errores e incorrecciones que cometió Miguel de Cervantes allá por 1605, cuando escribió o cuando describió el tiempo en el que vivió el ingenioso hidalgo don Alonso Quijano. Pierre Bonnard se aplica, por tanto, obsesivamente durante años a contextualizar apropiadamente la narración de Cervantes y termina por reescribir, palabra por palabra, el texto de la novela, pretendiendo resaltar la diferencia de su ensayo a pesar de la absoluta igualdad con el texto original. Es decir, Pierre Bonnard, después de todos esos años de investigación, de intentar contextualizar, etcétera, acaba reescribiendo palabra por palabra el Quijote. Citaba esto porque, si atendemos a muchas de las presentaciones de los miembros de los colectivos, pues
me llevaba como un bucle precisamente a la creación de una de las cooperativas más conocidas de fotografía, que es la que se llamó la Agencia Magnum, donde la idea inaugural era precisamente formar un conjunto, un colectivo de fotógrafos autogestionados, no una empresa que les contratara, sino que fueran ellos mismos los responsables de esa agencia. E incluso muchos de los que han participado decían que la idea de formar el colectivo surgió en un bar, surgió en un restaurante. La propia Agencia Magnum debe su nombre a que las reuniones de Cartier-Bresson, de Robert Capa, de David Seymour, se hacían siempre en torno a una comida y a una botella de tamaño grande que tiene el nombre de Magnum. O sea que en eso parece que todos estamos una vez más metidos en un bucle, ¿no? No pasa nada, todos nos repetimos. Esto es algo que se corresponde también con la propia naturaleza del ser humano, donde uno recorre los mismos pasos que han recorrido otros antes y seguramente tropieza en las mismas piedras donde antes han tropezado mucha gente. Lo importante, o lo que creo interesante, es que nadie considere que esto es la invención de algo durante el siglo XXI. Esto es algo que suele suceder no en el mundo del arte, sino en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad, que es la tentación del adanismo, considerándose los que generan una propuesta como que son las primeras personas en el paraíso, que son Adán, y que descubren por primera vez lo que van a presentar. Bueno, esto está descubierto, y lo que creo que es importante sería, por una vez, intentar salirnos o separarnos un poco de la naturaleza nuestra como seres humanos e intentar no cometer los mismos errores o de aprender de experiencias que se han ido haciendo anteriormente, ¿no? Con todo, esta sensación de volver otra vez al siglo XX, y precisamente por parte de los fotógrafos documentales, podría dar la impresión de que se quiere cambiar un poco las cosas para que todo siga igual, y eso sí que me da un poco de miedo. Las aspiraciones de muchos o de algunos de los fotógrafos que han intervenido aquí coinciden también con una filosofía que ya en 1955 Robert Frank abandonó, que era precisamente la disociación entre la obra profesional, entre el trabajo profesional, el trabajo que a uno le han encargado desde una determinada empresa, bien sea un encargo de moda, bien sea un encargo de documentación o desde un medio periodístico. Y Robert Frank siempre mantuvo que para él era absolutamente necesario generar una obra personal. Lo que ocurre, o tal vez merecería la pena reflexionar sobre esa esquizofrenia crónica que embarga a muchos reporteros y que les lleva a establecer una relación conflictiva con los medios o los soportes a los que de manera natural van destinadas sus fotografías. La sacralización de la obra personal evidencia a menudo una posición utópica respecto a la naturaleza y el destino de su trabajo, pero simultáneamente subraya también una contradicción con el soporte final en el que aspiran a publicar sus ensayos. Si evidenciamos o si subrayamos cuáles son las aspiraciones de muchos de estos ensayos fotográficos, pues nos damos cuenta o podemos ver que existe una inercia, una cierta nostalgia de aquellas publicaciones de los años 50, como fue la revista Life norteamericana, donde precisamente Eugene Smith fue quien nombró el concepto de ensayo fotográfico. Y si volvemos al siglo XXI, pues yo creo que todos somos conscientes de la dificultad de publicar ahora mismo un ensayo fotográfico en un medio periodístico o en una revista, por muchos motivos, y la cosa se complica aún más si ese ensayo fotográfico se hace en blanco y negro.